Nuestras raíces. Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Nuestras Raíces, en donde le doy la bienvenida al doctor Jesús Sotomayor en este día jueves. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes. Oiga, y que el día de hoy pues, nos va a platicar acerca del Poder Judicial en Torreón. Sí, efectivamente, considerando que hoy, el próximo 16 de este mes y año, se van a cumplir 15 años que se estableció el primeramente llamado Tribunal Auxiliar y hoy Tribunal Regional o Sala Regional del Poder Judicial del Estado, pues platicar brevemente la historia del Poder Judicial. Torreón, precisamente por no haber alcanzado hasta 1893 categoría de villa y menos de ciudad, Torreón precisamente estuvo por jueces auxiliares, les llamaban, que ellos nada más auxiliaban, precisamente coadyuvaban con los jueces, sobre todo de Matamoros, Coahuila y de Viesca, Coahuila. Hay que recordar que Torreón, para esa época, antes de 1893, dependía judicial y administrativamente de Matamoros, Coahuila, y religiosamente de Viesca, Coahuila. Entonces, nada más alcanzaba la categoría de juez auxiliar. No tenía ninguna, cosa que hacer sino auxiliar, nada más a los juzgados de Matamoros, de Viesca. Bien, luego más adelante, precisamente 1882, cuando se ve que Torreón empieza a crecer, empieza a prosperar, se instala un juzgado, el juzgado cuarto local, que dependía precisamente de Matamoros. Matamoros había 3 juzgados de esa naturaleza y en Torreón pusieron el cuarto, 1892. Luego, precisamente cuando en 1893 se ejecuta el edicto en el cual precisamente se dijo que Torreón era elevado a la categoría de villa, pues de inmediato nombran un juez local precisamente aquí en Torreón y le corresponde a una persona que viene de Saltillo, a un notario público que venía de Saltillo. Antes de eso, el primer juez que tuvimos aquí en Torreón se llamó Sebastián Paz. Estuvo 1 año y medio más o menos como juez. Pero bien, a partir de que Torreón se eleva a la categoría política de villa, empieza a crecer el Poder Judicial. Ya después de eso, en 1894, a Torreón se le designa como sede del del Distrito Judicial de Viesca, que era precisamente la sede del Poder Judicial era Viesca, Coahuila, porque así se le llamó, Distrito Judicial de Viesca. Luego, después de ahí, precisamente con ese motivo, nace y ya se origina en Torreón el primer juzgado de letras, así se le llamaba, que después ya fue juzgado de primera instancia. Vamos, a partir de 1893 o 94, Torreón tuvo un despegue también en materia judicial, no únicamente en materia industrial, comercial, de instituciones de crédito, etcétera, sino también en el Poder Judicial. De tal forma, conozco de esto porque cuando Torreón iba a cumplir 100 años de vida como ciudad, 2007. Sí, exactamente. Precisamente me habla a mí el presidente del Poder Judicial, Gregorio Alberto Pérez Mata, el licenciado, y me dice, oye, vamos a hacer algo para que Torreón, nosotros, el Poder Judicial, colaborar con esa fecha tan importante para Torreón. Y le digo yo, bueno, pues a las órdenes, vamos a organizar un ciclo de conferencias, o no. A ti te gusta la historia y te gusta escribir. Escribe la historia del Poder Judicial en Torreón. Y escribimos la historia del Poder Judicial en Torreón.
ahí nos dimos cuenta que precisamente en Torreón en 1991, y a mí me tocó como presidente en ese entonces del Colegio Regional de Abogados de La Laguna, hablar cuando se instaló el Tribunal Unitario, se les llamaba Tribunal Unitario. ¿Cuál era su función? Conocer, por ejemplo, de los autos de formal prisión, de resoluciones que no fueran definitivas. Las definitivas estaban reservadas para el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Saltillo, Coahuila. Había que ir hasta allá. Había que ir hasta allá. Ahí empezamos, y digo empezamos porque yo fui uno de ellos, pues a decir, oye, no es posible. La gente que va, que tiene un juicio y que le resuelven favorablemente, tiene que ir a Saltillo a la apelación. Y no solamente eso, si como haya sido resuelto el asunto, si interponen amparo, también se iba a ver en Saltillo, Coahuila. O sea, además había que ir hasta Saltillo, el transporte, el lugar todo. donde quedarse si no teníamos familia. Afortunadamente, un gobernante pues, ha sido muy criticado y vilipendiado y todo, Humberto Moreira. Ajá, claro. ¿Verdad? A don Humberto tuvimos oportunidad de platicar con él y decirle esa inquietud, que se instalara aquí en Torreón una sala del Tribunal Superior de Justicia. El señor captó de inmediato el aspecto social, el aspecto de lo que las gentes tenían que erogar para ir hasta allá. Hicimos una forma de decirle, en este año del 2006, yo lo tengo en el libro, se dieron tantas apelaciones, tantas gentes tuvieron necesidad de ir hasta Saltillo. 2006. Le llamó mucho la atención a él. De tal forma que para el 16 de abril del 2008 se estableció aquí en Torreón. Sí, fue 2008, sí. Se estableció aquí en Torreón la sala, primero llamada auxiliar, que también protestamos, porque decimos, ¿por qué le llaman auxiliar? ¿A quién auxiliamos? ¿Verdad? Ya con el tiempo, desafortunadamente, duró mucho tiempo así. Hoy se le llama Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Y esa sala sí resuelve los asuntos en definitiva. Una apelación ya no se va a Saltillo. Aquí mismo, se ve aquí mismo en Torreón. ¿Verdad? Lo mismo, a raíz de eso se vinieron los tribunales colegiados federales acá a Torreón. Y ahora me decía un ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuando la sala cumplió un año de establecida, yo era presidente de la sala regional del Poder Judicial y invitamos a don Genaro Góngora Pimentel, entonces ministro de la Suprema Corte, a darnos una conferencia. Y vino. Y ahí dijo, a Torreón solamente le falta una Suprema Corte en materia judicial. Tiene todos los elementos que debe de tener un Poder Judicial, a excepción de la Suprema Corte. Pero pues esa, bueno, es de México y está en México. Sí, por supuesto. Pero el desarrollo del Poder Judicial en Torreón, ¿verdad?, fue lento en una parte y rápido, vertiginoso en otra. A partir del 2008 se empezó a más juzgados familiares, más juzgados penales, más juzgados mercantiles, más juzgados civiles. ¿Verdad? Y la sala, por ejemplo, empezamos 3 magistrados. Y luego, después de los 3 magistrados, hoy en la actualidad son 5 los magistrados que ven los asuntos en definitiva. ¿Verdad? Pero Torreón tiene Coahuila, no solamente Torreón, Coahuila, tiene un primerísimo lugar en toda la República en materia judicial. Y que como nos menciona, primero nos remontamos hasta 1893, en donde pues bueno, iba de poco a poco, y después al llegar el año 2006 tardan 2 años en hacer esa sala, que pues bueno, fue prácticamente rapidísimo, quizás a comparación de algunos otros lugares, en donde tardan todavía un poco más, 5 o 6 años, y aquí en Torreón pues no, fue muy rápido todo este crecimiento, pues a partir del 2006, ¿verdad? Bueno, 2008, que es cuando 2008, se crea. Yo quiero puntualizar, no tengo el dato exacto, pero de las primeras salas regionales que se establecieron en el país, Torreón, si no fue la primera, fue la segunda. ¿La segunda? Sí. Por ese motivo, bueno, no nada más fue Torreón, fue Saltillo, fue Monclova
también, Ajá. donde se establecieron ese tipo perdón, no, las salas no. El tribunal unitario, porque hubo un tribunal unitario, ¿verdad? Hoy llamado tribunal distrital. Ese tribunal unitario fue de los primeros que se establecieron en la República, que conocían de apelaciones de asuntos no definitivos. Por ejemplo, una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, todo eso, una sentencia interlocutoria que no fuera sentencia ni resolución definitiva, se conocía. En el tribunal ahí se veía. En el unitario. En el unitario, o claro. llamado distrital. Y luego después ya surge la sala o llamada sala regional. Por eso debemos los laguneros de estar orgullosos del Poder Judicial que se encuentra establecido en Torreón, porque sí le han puesto las autoridades estatales, empezando por el gobernador del estado, no se diga ahora con Miguel Ángel Riquelme Solís, un gobernador originario de Torreón, Claro, sí. ¿verdad? Y le ha dado mucho impulso al Poder Judicial. Y todos los gobernadores que a mí me correspondió como funcionario, ¿verdad? A mí me tocó estar 35 años en el Poder Judicial, Muchísimo tiempo. de los cuales 25 fui magistrado. ¿Verdad? Y entonces me di cuenta de cómo los gobernadores, por ejemplo, al gobernador Montemayor, y en alguna ocasión lo dije aquí, Montemayor Seguí, don Rogelio, el doctor don Rogelio Montemayor Seguí, le planteamos el hecho de que Torreón no contaba con un palacio de justicia y que era una vergüenza que venían abogados de otras partes de la República y veían los edificios que teníamos, no eran de tan vergüenza. representativos Sí. de un palacio, de justicia. Como dicen coloquialmente, le cayó el 20 Ajá. y empezó y se construyó el Palacio de Justicia de Torreón, ¿verdad? Que se inauguró precisamente en 1999, creo. Sí, 1999. Que no tiene muchos años entonces, que es un No, dato que a lo mejor desconocíamos muchos. Sí, y de ahí empezaron. Enrique Martínez y Martínez hizo los juzgados, familiares a un lado del Palacio de Justicia. Ah, sí, claro. Y a Humberto Moreira le tocó la hoy llamada Sala Regional del Poder Judicial del Estado. Y a cada uno le ha tocado porque, repito, y olvidándonos de colores y de banderas y de todo, todos los gobernantes de Coahuila le han imprimido un sello muy positivo al Poder Judicial. Exactamente. Y, para culminar, el edificio del Poder Judicial es el que se encontraba antes aquí en Independencia, cerca del centro, y después fue cambiado por el mismo Independencia, pero ahora del lado oriente, si no me equivoco. O estoy a lo mejor en lo incorrecto. No, el Palacio de Justicia desde un principio del centro Saulo para allá se estableció. No, sí, pero el Poder Judicial, perdón. El edificio, o lo estoy confundiendo a lo mejor. Yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, es probablemente sí. que sí. Entonces, No, porque bueno, en el Boulevard está la Sala Regional del Poder Judicial. Ándele, a lo mejor sí. Es ahí Enfrente de Sams. Sí, claro, sí. Que No, ya es ahí un edificio enorme. continúa, ¿verdad? Oh, qué perfecto. Sí, entonces yo lo estaba confundiendo, por eso es la sala regional, la que está pues, de Sí, aquel lado del exactamente. oriente de Torreón. Perfecto, doctor. Oiga, le agradecemos muchísimo que pues, nos dé este tipo de temas tan interesantes, que nos resuelva las dudas, por ejemplo, porque quizá yo me confundí un poco, nuestros amigos cibernautas también pudieron haber tenido alguna confusión, pero bueno, el doctor Sotomayor aquí está presente para resolvernos todas esas dudas y darnos todos estos datos tan interesantes como cada jueves, doctor. Le agradecemos muchísimo al contrario, el día de hoy. Lo esperamos el próximo jueves. Claro, con aquí otro gran estaremos, tema. si Dios quiere. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego.